Hermanos y hermanas de esta comunidad, antes de sumergirnos en uno de los relatos más perturbadores y a la vez más ocultos de la historia antigua, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen en los comentarios qué opinan de estas prácticas que, aunque hoy nos parecen inimaginables, en su tiempo fueron consideradas sagradas. Su participación hace que esta voz crezca, que no se pierdan estos secretos y que juntos podamos seguir desenredando los hilos ocultos de la historia. Las antorchas ardían en la penumbra, proyectando sombras vivas sobre los muros de adobe. El aire cargado de incienso y resina quemada era tan espeso que parecía que cada respiro arrastraba consigo un fragmento de eternidad. En el pasillo estrecho, el eco grave de los tambores marcaba un ritmo que no era música, era sentencia. Cada golpe parecía clavar más hondo el destino del muchacho que, de rodillas, esperaba lo inevitable. Ese joven era Ashar, apenas un adolescente de 17 años, con la piel cubierta de aceites perfumados y marcas de tinta sagrada que brillaban a la luz vacilante del fuego. Tenía las manos atadas, el torso desnudo y la mirada fija, seca, como si hubiera aprendido a llorar hacia adentro, como si su alma se hubiera escondido en algún rincón secreto del cuerpo para no ser arrancada. La multitud lo observaba desde las gradas del templo de Marduk, expectante, casi hambrienta. Nadie reía, nadie lloraba. El silencio colectivo era una muralla tan opresiva como las columnas de piedra que los rodeaban. Sacerdotes vestidos con túnicas negras entonaban cánticos arcaicos, una letanía que parecía no tener principio ni fin. Cada palabra resonaba como un eco prestado de los dioses, un recordatorio de que los hombres allí reunidos no eran dueños de su vida ni de su cuerpo. Una sacerdotisa, con el rostro oculto bajo un velo carmesí, trazaba lentamente un círculo de ceniza alrededor del joven. El altar, al centro, exhalaba humo de incienso mezclado con el olor metálico de la sangre seca, como si las paredes mismas del templo respiraran muerte. La multitud contenía el aliento. Ashar no estaba allí como un muchacho común. No era hijo, no era amigo, no era futuro esposo de nadie. Era, para todos, la flor del silencio, un virgen masculino, consagrado desde niño a los dioses como símbolo de obediencia y pureza. La realidad, sin embargo, era más cruel. No era un elegido, era un condenado. Su cuerpo era propiedad del templo, su voz era propiedad del clero, su futuro era una moneda en las manos del poder. El pueblo lo contemplaba con respeto y temor, pero en su interior sabían lo que representaba. Un recordatorio de que todos, nobles o plebeyos, estaban sujetos a la voluntad de los sacerdotes. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Aquello no era santidad, era dominación. La historia de Ashar-ili, como más tarde lo llamarían en secreto, se situaba en el esplendor del imperio neobabilónico, hacia el siglo VII a.C., bajo el reinado de Nabucodonosor II. Era la era en la que Babilonia se erguía como la joya del mundo antiguo, con construcciones monumentales que desafiaban el tiempo, con jardines colgantes que parecían tocar el cielo, con un poder político y militar que se extendía como río desbordado sobre las naciones vecinas. Pero bajo esa fachada de grandeza, había mecanismos oscuros diseñados para mantener sometido al pueblo. El rey era considerado el intermediario directo entre los dioses y los hombres, pero el verdadero poder se encontraba en las manos del clero de Marduk. Los templos no eran únicamente lugares de oración, funcionaban como tribunales donde se decidía la suerte de los acusados, como bancos donde se almacenaban riquezas incalculables, como escuelas donde solo unos pocos podían aprender a leer las tablillas cuneiformes, y como palacios políticos donde se decidía quién vivía, quién moría, y quién sería consagrado al silencio eterno. En ese engranaje de control surgía la figura de los vírgenes masculinos. No eran simples jóvenes apartados, eran símbolos vivientes, cuerpos transformados en recordatorios, elegidos entre las familias nobles
arrancados de los brazos de sus madres a temprana edad, eran moldeados con disciplina férrea para convertirse en piezas intocables del tablero sagrado. No podían ser tocados, no podían ser amados, no podían siquiera mirar a los ojos a otro fuera del templo. Eran prisioneros en vida, sin derecho a la carne ni a la palabra, reducidos a ser espejos de la obediencia absoluta. Ashar fue uno de ellos. Con apenas 5 años fue separado de su madre y conducido al interior de la gran torre de Etemenanki, el corazón palpitante de Babilonia. Allí comenzó una vida marcada por la vigilancia constante. Su educación no era la de un príncipe ni la de un guerrero. Era la de un sacrificio viviente. Desde antes del amanecer debía realizar abluciones rituales, lavando su cuerpo como si fuera un objeto sagrado. Luego pasaba horas copiando tablillas con una precisión inhumana, aprendiendo astrología para leer los cielos, medicina para sanar a otros, matemáticas para ordenar lo invisible y música para alinear su alma con los ritmos divinos. Cada gesto estaba calculado, cada respiración era medida. No debía mostrar deseo, dolor ni miedo. La castidad no era una norma, era una cárcel perpetua. Un suspiro, un movimiento de más, podía significar la ruina, el destierro o la muerte. Pero incluso en esa prisión, Ashar encontró grietas. Allí conoció a un anciano escriba, Nabubalatu, que había perdido a su propio hijo en un ritual semejante. Ese hombre se convirtió en su único refugio. Le enseñó en secreto la lengua sumeria, ya casi extinta, y lo inició en textos prohibidos, tablillas que hablaban de dioses antiguos, de pactos olvidados, de mitos que el clero quería borrar. Ashar empezó a registrar su propia historia en tablillas escondidas entre las grietas del templo. Escribía en clave, disfrazando sus pensamientos de mitos reinventados. Era su manera de resistir sin romper abiertamente las cadenas. Mientras el pueblo lo veneraba como reflejo de Marduk, él aprendía a mirar más allá de los cantos y plegarias, descubriendo que el verdadero poder no estaba en los dioses, sino en quienes decían hablar en su nombre. Y fue en ese aprendizaje secreto donde nació algo nuevo. No un rebelde abierto, no un guerrero armado, sino un espíritu que comprendía que la obediencia absoluta era la base de la tiranía. Bajo la apariencia de un muchacho dócil, comenzaba a gestarse una mente que no aceptaba la lógica del miedo. Sin embargo, el destino lo llevó aún más lejos. Cuando cumplió 18 años, Asharili fue convocado en secreto por el sumo sacerdote Shamash Eriba. No lo recibió en las salas comunes, sino en una cámara oculta de alabastro, donde frescos antiguos mostraban pactos entre reyes y dioses. Allí, le revelaron un plan que sellaría su vida para siempre. Un matrimonio sagrado con Enatú, sacerdotisa virgen de Istar. No sería un matrimonio carnal, sino un juramento simbólico de unión entre el principio masculino sometido y el femenino divino. Para Ashar, aquello era más que un ritual. Era un movimiento político. El clero de Marduk temía la creciente influencia de los templos de Istar y buscaba neutralizarla mediante esa alianza disfrazada de armonía cósmica. Ashar aceptó, pero no sin condiciones. Exigió ser instruido en los cantos de Istar, y al aprenderlos, descubrió que la diosa no era la figura sumisa que el clero quería mostrar. Era la diosa del amor y la guerra, del deseo y la destrucción, un espejo de fuerza y contradicciones. En el día de la ceremonia, cuando llegó el momento de pronunciar sus votos, Ashar rompió el molde. Con voz firme, recitó un antiguo verso de Istar que decía que quien es luz y sombra puede gobernar lo invisible. El silencio que siguió fue tan denso como la piedra del templo. No había roto la ley, pero sí había quebrado la expectativa. Aquello fue su primera victoria simbólica. Desde ese instante, los ojos del clero comenzaron a observarlo con desconfianza. Había hablado donde debía callar. Había sembrado una duda en medio de la obediencia. Y esa duda pronto se transformaría en la grieta que haría tambalear un sistema
que llevaba siglos gobernando con el miedo. El eco de aquel verso de Istar no tardó en propagarse por los pasillos del templo como fuego oculto bajo la arena. Los sacerdotes fingían indiferencia, pero sus miradas delataban inquietud. El pueblo, en cambio, lo recordaba con admiración. Era la primera vez que un virgen masculino se atrevía a pronunciar palabras que no estaban escritas en el guión del clero. Ese pequeño acto de desafío, disfrazado de devoción, era un rayo de luz en un mundo de sombras. Pero la luz siempre despierta a la oscuridad. Poco después, su maestro secreto, Nabu Balatu, murió oficialmente por causas naturales. Asharilí no lo creyó. Semanas antes había recibido una tablilla anónima con la caligrafía de su mentor, advirtiéndole: «Han descubierto tus escritos, quemarán tu voz». Cuando los guardias irrumpieron en sus aposentos, no lo castigaron físicamente, pero confiscaron todas sus tablillas y sellaron con barro sagrado las grietas donde ocultaba sus historias. Era un golpe directo a su alma. Como si eso fuera poco, su compañera ritual, Enatú, fue enviada a un templo lejano bajo la acusación de impureza ideológica. Nadie se atrevió a defenderla. La humillación hacia Asharilí fue calculada y despiadada. Durante la ceremonia de los 4 vientos lo obligaron a presentarse desnudo, con la cabeza rapada, símbolo de penitencia. La multitud no sabía si compadecerlo o condenarlo, mientras los rumores lo acusaban de haber perturbado el orden divino, de haber amado en secreto, incluso de haber pactado con espíritus prohibidos. La herida más cruel llegó cuando lo obligaron a presenciar un nuevo ritual con otro virgen masculino, un niño de apenas 12 años, preparado con los mismos aceites, las mismas marcas, el mismo silencio forzado que él había soportado 13 años antes. En la mirada aterrada del pequeño reconoció su propio pasado. Comprendió, con un dolor desgarrador, que el ciclo continuaría eternamente mientras nadie lo rompiera. Esa noche lloró por primera vez en muchos años, no por sí mismo, sino por todos los que vendrían después. El golpe final vino con la sentencia pública del sumo sacerdote Shamash Eriba. Ashar había perturbado el equilibrio de los dioses. No sería ejecutado, pues el rey, presionado por su esposa devota de Istar, intercedió en su favor, pero sí sería castigado de la forma más humillante. Un matrimonio forzado con Belmurani, un miembro del consejo religioso 20 años mayor, famoso por su crueldad y su habilidad para eliminar rivales sin mancharse las manos. La ceremonia no se celebró en la intimidad del templo, sino en un patio abierto, bajo el sol implacable, frente a todos. Ashar vestía de blanco con un velo cubriendo su rostro, cadenas doradas en las muñecas, como si fuera un prisionero ofrecido. Belmurani lucía púrpura y rojo, colores del fuego sagrado, símbolo de victoria. El rito consistía en la entrega del anillo sagrado al esposo inferior, que debía inclinarse y pronunciar palabras de obediencia absoluta. Ashar lo hizo, tragando veneno en silencio. Esa noche, la consumación simbólica del matrimonio se convirtió en un espectáculo privado para otros miembros del consejo. Belmurani lo exhibió sentado a sus pies, prohibiéndole hablar a menos que se le preguntara. Lo despojó de su nombre. Desde entonces sería conocido como el esposo del silencio. Lo que nadie esperaba era que ese título, pensado para destruirlo, se convirtiera en el germen de su próxima estrategia. Encerrado en los pasillos del palacio clerical, Ashar aprendió a observar como nunca antes. Descubrió que muchos sacerdotes menores odiaban a Belmurani, aunque lo temían. Descubrió que los sirvientes escuchaban secretos que nadie más oía. Descubrió que incluso en las sombras más densas existían resquicios de luz. Entre esos sirvientes conoció a Lugal, un joven escriba mudo, huérfano de guerra. Nadie sospechaba de él porque no tenía voz, pero Ashar lo convirtió en su puente hacia el mundo exterior. A través de tablillas cifradas comenzaron a tejer una red silenciosa de aliados. Sirvientes, guardias, sacerdotes menores y hasta esposas de dignatarios cansadas del dominio del clero.
Su oportunidad llegó durante una gran procesión en honor a Marduk. Belmurani, creyendo que lo tenía bajo control, le permitió recitar un canto de redención, pero en lugar de una súplica de obediencia, Ashar entonó un fragmento olvidado de la epopeya de Istar, la diosa desnuda descendiendo al inframundo y proclamando que incluso sin nombre ni poder, aún podía gobernar lo invisible. El pueblo estalló en aplausos. Nadie había escuchado algo así en generaciones. Belmurani, furioso, no pudo castigarlo porque él mismo había autorizado la actuación. Ese día, Ashar dejó de ser el esposo del silencio para convertirse en la voz dormida. Su influencia comenzó a crecer de manera peligrosa. Los rumores decían que hablaba con los dioses en sueños, que traía mensajes ocultos, que su canto tenía el poder de quebrar la voluntad de los opresores. El rey, intrigado, lo nombró portavoz y regente del culto cuando Belmurani cayó enfermo. Aunque no podía ser archisacerdote oficialmente, el cargo le otorgaba pleno poder. Desde esa posición, Ashar comenzó a ejecutar cambios impensables. Permitió la participación del pueblo en ciertos rituales, reinstauró cantos prohibidos, liberó a los vírgenes masculinos de sus votos perpetuos y prohibió cualquier sacrificio ritual de menores. Lo que antes era un espacio de miedo, comenzó a transformarse en un lugar de esperanza. El templo, antes visto como una prisión, comenzó a percibirse como un refugio. Pero cada reforma era también una declaración de guerra contra el viejo orden. El consejo estaba dividido. Algunos sacerdotes lo veían como un profeta, otros como un traidor. El pueblo lo adoraba, pero el poder antiguo nunca se rinde sin luchar. Ashar sabía que la victoria no estaba en gobernar por siempre, sino en sembrar un legado que sobreviviera a su cuerpo. Por eso convocó un concilio inédito, un encuentro popular en el corazón del templo, donde por primera vez ciudadanos comunes podían deliberar sobre el culto. Allí presentó a su sucesor, Lugal, el escriba mudo, su cómplice y puente con el pueblo. El consejo estalló en protestas. ¿Cómo podía un huérfano sin linaje, sin voz, heredar el poder espiritual más alto de Babilonia? Pero Ashar respondió con una frase que resonó como un trueno en las paredes de piedra. No se hereda la sangre, sino el coraje. Esa sentencia marcó un antes y un después. La gente la repetía en las calles, grabada en tablillas, susurrada en mercados y plazas. La semilla estaba plantada. Sin embargo, los enemigos no habían terminado. Grupos de sacerdotes exiliados intentaron recuperar el poder por la fuerza, organizando un ataque nocturno contra el templo. Pero no fueron las armas quienes los derrotaron, sino el pueblo mismo, que defendió el recinto como propio. Ese día quedó claro que Babilonia ya no pertenecía al clero ni al rey, sino a una comunidad despierta. Con el paso de los años, Ashar-Ilí dejó de ser visto solo como el esposo del silencio o como la voz dormida. Para muchos ya era el profeta invisible, aquel que había osado desafiar a los sacerdotes con la única arma que jamás pudieron confiscar, su palabra. Sus reformas se extendían como raíces profundas en el corazón de Babilonia, cambiando lentamente la percepción del poder. El templo ya no era únicamente un lugar de temor, era también un espacio de aprendizaje, de canto, de reunión. Los jóvenes vírgenes masculinos fueron liberados de sus votos y devueltos a sus familias. Algunos se convirtieron en escribas, otros en artesanos, otros en simples campesinos, pero todos llevaban la marca imborrable de haber sido rescatados de la esclavitud sagrada. El pueblo nunca olvidaría quién había roto esas cadenas. Con el tiempo, el cuerpo de Ashar comenzó a resentir el peso de la edad. Sus pasos se volvieron lentos. Sus manos temblaban al sostener una tablilla, y un dolor persistente en los huesos lo acompañaba día y noche. Pero sus ojos, intensos y serenos, seguían siendo los mismos que habían desafiado a todo un clero con un solo verso. Consciente de que su tiempo se agotaba, delegó cada vez más funciones en Lugal,
el escriba mudo que ahora era respetado incluso por antiguos opositores. El muchacho huérfano, convertido en líder, representaba el triunfo del pueblo sobre el linaje, de la voz colectiva sobre el silencio impuesto. Ashar se retiró a un papel de guía invisible, escribiendo breves reflexiones en tablillas que sus discípulos copiaban y llevaban por toda la ciudad. Sus palabras ya no eran proclamas de rebelión, sino meditaciones profundas sobre el poder, la compasión y la fragilidad de la carne. Una de esas tablillas decía: «Cuando mi cuerpo caiga, no lo levantes. Levanta, en cambio, la voz de quienes aún están en silencio». Esa frase sería grabada siglos después en piedra, convertida en emblema de resistencia. Cuando su enfermedad avanzó, organizó lo que llamó su despedida de los sentidos. No hubo incienso, ni cantos, ni tambores, solo un círculo íntimo de sus más cercanos. Cada uno le entregó un objeto simbólico, una tablilla en blanco, un instrumento de cuerda, un fragmento de piedra del templo, una rama de higuera. Ashar los observó uno a uno y murmuró: «Ya todo está escrito». Luego dejó caer la tablilla en blanco al suelo, como si con ese gesto diera fin a su historia. Pasó sus últimos días en el antiguo observatorio de Babilonia, contemplando las estrellas que desde niño había aprendido a leer. Lugal lo encontraba a menudo sentado, con los ojos fijos en el cielo, murmurando versos de Istar o recordando enseñanzas de su maestro perdido, Nabu Balatu. Una mañana lo halló recostado, con los brazos cruzados sobre el pecho, dormido para siempre bajo la luz del amanecer. La muerte de Ashar-Ilí no fue un hecho privado. Fue un temblor silencioso que recorrió toda Babilonia. Durante 7 días el templo guardó luto, no con rituales ni cantos, sino con un silencio absoluto, un eco que parecía rendir homenaje al niño que un día fue condenado a callar y que terminó por convertir ese silencio en un arma. Su cuerpo no fue preparado por los sacerdotes, sino por aquellos que alguna vez habían sido vírgenes masculinos y que él había liberado. Lo bañaron con agua de los canales sagrados, lo envolvieron en una túnica bordada con versos de Istar y Marduk, símbolo de la reconciliación que él había forjado en vida. La procesión fúnebre recorrió las calles abarrotadas en completo silencio, desde el observatorio hasta el patio central del templo. Allí, bajo la higuera del silencio, fue enterrado. No hubo estatua, ni altar, ni tumba dorada, solo una piedra grabada con una frase: «Aquí reposa Ashar, quien habló cuando no debía y calló cuando era sabio». Alrededor de su tumba, los niños del templo plantaron flores que brotaban una sola vez al año, en el equinoccio, el mismo día en que él había pronunciado su primer pacto simbólico con Istar. Cada año, en ese día, el pueblo se reunía a leer sus escritos en voz alta, como si su voz nunca hubiera partido. La historia de Ashar-Ilí no fue la de un mártir que murió en vano, ni la de un héroe que derrotó a sus enemigos con la espada. Fue la de un niño arrancado de los brazos de su madre, convertido en prisionero sagrado, que aprendió a resistir desde dentro del sistema que lo esclavizaba. Fue la de una voz construida en medio del silencio, que supo transformar la estructura más rígida sin derramar sangre. Su legado sobrevivió siglos, transmitido en susurros, en tablillas ocultas, en flores que brotaban cada equinoccio. Recordaba a las generaciones futuras que incluso en los sistemas más opresivos existe un resquicio para el cambio, siempre que alguien tenga el valor de imaginarlo. Y así, cuando el polvo cubrió los jardines de Babilonia, cuando los muros del Etemenanki cayeron, cuando los imperios se sucedieron uno tras otro, el nombre de Ashar-Ilí siguió vivo en la memoria, no como rey, no como sacerdote, no como Dios, sino como símbolo eterno de libertad, porque hay historias que no se escriben en piedra ni en oro, sino en la carne y en la voz de quienes se atreven a desafiar el silencio. Y esta, la del ritual aterrador de los vírgenes masculinos en la antigua Babilonia, es una de esas historias, una advertencia del pasado, un espejo del presente
y sobre todo, una semilla de futuro.